Bien, se puede ver, ¿verdad? Que estoy compartiendo la presentación. En la clase anterior nos quedamos resolviendo problemas, ¿verdad? De caída libre. Está bien, se puede ver, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Sí, perfecto. sí. Bien, entonces estaba pendiente un tema, que no es un tema, digamos, un tema tan central de este capítulo, pero es importante que lo toquemos, que es el tema de la aceleración variable. Recuerden que nosotros estamos estudiando lo que es cinemática, donde la aceleración tiene que ser una constante, tiene que tener un valor fijo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un caso especial donde la aceleración no es constante, es variable. En este caso no, las ecuaciones de cinemática ya no aplican. Entonces vamos a ver un ejemplo, un problema del libro, el ejercicio 253, que es con aceleración variable. En este caso nosotros tenemos la aceleración de una motocicleta que está dada por esta expresión. Como se fijan ustedes, la aceleración aparece como función del tiempo. Aparece A como una función del tiempo, miren, cuadrática. O sea que la aceleración ya no es constante, es variable, va cambiando con el tiempo. Entonces, aquí nosotros no podemos emplear cinemática para resolver el problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es resolver este problema por integración. En el problema se me dan las constantes A y B, son valores constantes. Esta A y esta B tienen valores constantes. Fíjense bien las unidades. Metros entre segundo al cubo, metros entre segundo a la 4. Esto no tiene significado físico, ¿verdad? Estas constantes solo sirven para que esto sea dimensionalmente correcto. Ahora bien, la motocicleta está en reposo en el origen cuando t igual a 0. Y vamos a calcular lo siguiente. La posición y velocidad en función del tiempo. Y vamos a calcular la velocidad máxima que alcanza la motocicleta. Este no es un problema de cinemática, es un problema de aceleración variable. Entonces, vamos a ver. Cuando la aceleración sea variable, jóvenes, por si quieren tomar nota, aunque esto va a quedar grabado, vamos a utilizar estas dos ecuaciones para aceleración variable cuando no tenemos cinemática. Entonces, o sea, cinemática con aceleración constante, ¿verdad? Tenemos el paquete de 4 ecuaciones, entonces aquí estamos siempre en cinemática, pero es con aceleración variable, donde vamos a utilizar dos ecuaciones y vamos a tener que hacer integración, pero no se asusten, ¿verdad? Las integrales son muy fáciles. Entonces, vamos a ver, hay que emplear estas dos ecuaciones. La primera es para velocidad en función del tiempo y de la aceleración. Aquí, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de cinemática, ¿verdad? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que pasa es que aquí la aceleración está siendo integrada desde 0 a t, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Como ven, la aceleración va variando con el tiempo, entonces tiene que integrarse. En la segunda ecuación es x en función del tiempo, es x final igual a x inicial más velocidad por tiempo, pero aquí la velocidad va a depender del tiempo, entonces por lo tanto se va a integrar. Vamos a ver entonces este problema, cómo lo resolvemos con estas dos ecuaciones. En la primer parte se me pide obtenga la posición y velocidad en función del tiempo, o sea que la posición y la velocidad me va a quedar expresada en términos de t. Vamos a hacer eso entonces. A mí en el problema me dan la aceleración en función del tiempo. Bueno, ¿qué voy a hacer con esa aceleración? La voy a sustituir en la primera ecuación y voy a integrar. Entonces la posición va a ser la siguiente. Fíjense bien. La posición, la segunda ecuación que es esta, la posición, el problema me dice que la posición inicial de la motocicleta es 0 y el tiempo inicial es 0. Entonces la segunda ecuación para la posición, x inicial es 0. Y me queda esto para la posición, ¿verdad? Pero aquí no puedo continuar. Tengo que irme a la primera ecuación para después resolver esto. Entonces, debemos obtener b sub 0. B sub 0 es 0 en la primera ecuación de esa de aceleración variable. Entonces me queda que la velocidad es igual a esto, ya sustituyendo la aceleración. Fíjense bien, bastante simple. Sustituyo la aceleración aquí, la aceleración variable en función del tiempo, y realizamos la integral.
Es una integral bastante fácil porque esto es un polinomio cuadrático. Entonces, la solución de esta ecuación, de esta integral, quiero decir, aquí a por t d de t es t al cuadrado entre 2, evaluado de 0 a t, donde t, este t es el t final, es un t arbitrario. Va a quedar expresada en términos de t, de un t arbitrario. El segundo término es t al cuadrado. La integral de esto es t al cubo entre 3, evaluado de 0 a t. Bastante simple la integral. Y la velocidad quedaría expresada de esta forma. Miren, sustituyendo el valor de a y b, me queda así. Realizando estas operaciones, para simplificar, la velocidad queda de esta forma. Miren. Fue bastante sencillo, ¿verdad? No tiene uno por qué asustarse porque la aceleración sea variable y porque hay que integrar. Entonces, hago uso de esa fórmula para expresar la velocidad en términos del tiempo. Entonces, aquí tengo la velocidad en términos del tiempo. Si usted viene y deriva esto, recuerde que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si usted deriva esto con respecto al tiempo, ¿qué va a obtener? Va a obtener la aceleración. Eso lo puede comprobar. Bueno, entonces ya tengo la velocidad, que es lo que pide el problema. Ahora falta la posición. Entonces, fíjense bien, con esta velocidad yo me voy a ir a la segunda ecuación, a esta. ¿Ve? Sustituyo la velocidad aquí. Es esta misma. ¿Ve? Sustituyo esa velocidad que calculé y realizo otra integración. Entonces, en la ecuación para x, sustituyo la velocidad en términos del tiempo y hago la integral de 0 a t. Otra vez. La integral se hace así. Bastante fácil. T al cuadrado es t al cubo entre 3. T al cubo es t a la 4 entre 4. Y evaluando de 0 a t queda esto. X queda en función del tiempo. Fíjense bien. Posición, velocidad y aceleración quedan en términos del tiempo. Si quisiera un valor numérico, me tendrían que dar un valor del tiempo, un valor numérico para el tiempo, ¿verdad? Para evaluarlo y dar un valor numérico. Por ejemplo, me podrían decir, bueno, ¿cuál es la posición, velocidad y aceleración en t igual a 3 segundos? Sustituyo t igual a 3 segundos en posición, velocidad y tiempo y me da un valor numérico. Pero aquí queda expresado. Ese es el problema, eso es todo, bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En la segunda parte se me dice, calcule la velocidad máxima de la motocicleta. ¿Dónde ocurre? Siempre que hablamos de máximos, recuerden matemática, máximos y mínimos son extremos de funciones. Y los extremos se calculan aplicando el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Derivamos, igualamos a 0. Y eso me da el valor de un extremo, del máximo. Entonces, o mínimo, ¿verdad? Esto me da los extremos. Entonces, como yo quiero la velocidad máxima de la motocicleta, entonces lo que tengo que hacer es la derivada de la velocidad respecto al tiempo igualarla a 0. Esto me da un máximo o un mínimo, los valores extremos. Entonces, como yo ya conozco la velocidad en términos del tiempo, la derivo y la igualo a 0. Esta es la velocidad ya derivada, la derivada de b con respecto al t igual a 0. De aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver para el tiempo, para ver en qué tiempo ocurre la velocidad máxima. Entonces, simplificando esta ecuación, tenemos esto, miren. Aquí me queda una ecuación cuadrática en términos de t. Esto lo resuelvo fácil por factorización. Puedo factorizar el tiempo, miren. Factorizo t. Al factorizar t me queda esto. Luego, aquí tengo dos factores. Aplico aquel teorema del factor 0, ¿verdad? Para que esta ecuación sea igual a 0, ambos factores tienen que ser 0. Entonces, igualo el primer factor, t igual a 0 es una solución. Y esto igual a 0 es otra solución. Entonces, t igual a 0 es una solución. Y lo que está entre paréntesis lo igualo a 0 y despejo para t y es esto. Entonces, tengo dos soluciones. T igual a 0 y t igual a 12.5 segundos. Pero, ¿cuál de las dos es la correcta? La correcta es t igual a 12.5 segundos, porque en t igual a 0 la motocicleta estaba detenida. O sea que no tiene sentido, ¿verdad? Los dos son extremos, los dos son correctos, son extremos de la función. Pero físicamente la que tiene sentido es esta, porque en este tiempo la motocicleta alcanza su velocidad máxima. En esta hay un mínimo y aquí hay un máximo. Recuerden que el criterio de la primera derivada lo que me da son valores extremos y después uno tiene que analizar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Aquí es obvio que el máximo es este.
Aquí es donde ocurre la velocidad máxima, en 12 igual a 12.5 segundos. Bien, pues ese es un problema de aceleración variable. Entonces, los problemas de aceleración variable, fíjense bien, ahora ya para finalizar el problema me tocaría evaluar, ¿verdad? La velocidad en 12.5 segundos, sustituyo en la velocidad 12.5 segundos y me da este valor numérico, 39.06 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima que alcanza la motocicleta. Bueno, entonces eso sería todo con respecto a los problemas, ¿verdad? Pues ahí pueden ver en el libro otros ejercicios, pero los pueden hacer sobre aceleración variable, que son problemas donde tienen que integrar, pero las integrales son bastante sencillas. Bien, pues, entonces voy a retroceder solo para retroalimentar esto. Entonces, siempre que ustedes tengan aceleración variable, ustedes van a usar estas dos ecuaciones, van a integrar. Si le dan la aceleración en función del tiempo, primero hacen esta integral, resuelven para b, después esta b la sustituyen acá, integran para encontrar posición. Así es como se hace. Primero se resuelve la primera integral para obtener b, después esta b se sustituye acá y se vuelve a integrar para obtener x. O sea, vamos al revés. Es como ir al revés, ¿verdad? Recuerden que integrar y derivar son procesos inversos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, para obtener velocidad y aceleración, tiene que derivar, mientras que cuando le dan la aceleración, uno tiene que integrar para ir obteniendo velocidad y posición. O sea, vamos al revés. Entonces, este es un problema de aceleración variable. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, miren, con esto finalizaríamos esta parte de problemas y voy a comenzar en la clase de hoy con el siguiente capítulo, que es movimiento de proyectiles. Entonces, si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente tema. Vamos a ver. Ustedes me dicen, ¿se mira la presentación? ¿Puede ver la presentación? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense bien. En la primera prueba, que es dentro de una semana, va a entrar el capítulo 2 y 3. Este sería el capítulo 3 del libro. Lo que vimos anteriormente corresponde al capítulo 2. Este sería el capítulo 3. El capítulo 3 es de movimiento en 2 dimensiones. 2 o 3 dimensiones, pero nos vamos a centrar en 2 dimensiones. Recuerden que todo lo que analizamos anteriormente es en una dimensión. Caída libre es en una dimensión vertical. Y movimiento rectilíneo uniforme es movimiento en una dimensión horizontal, ¿verdad? Entonces lo que vamos a estudiar hoy, que es el movimiento de proyectiles, ocurre en 2 dimensiones. Movimiento en 2 dimensiones. Entonces vamos a comenzar con el movimiento en 2 dimensiones. Vamos a definir todas las cantidades de cinemática, pero en 2 dimensiones. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el capítulo 1, pero ahora en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, 2 dimensiones. Entonces, generalicémoslo más. Comencemos en 3 dimensiones. Fíjense bien. Un vector de posición y velocidad en 3 dimensiones. Yo tengo el eje de coordenadas en 3 dimensiones, x, y, z. Y un punto en el espacio lo localizo desde el origen del sistema con un vector de posición r. Este vector r tiene componente de x, y, z. Las coordenadas de este punto son x, y, z en el espacio, ¿verdad? Bien. Entonces, este vector r, a los vectores les ponemos una flecha, ¿verdad? El vector r de posición se llama vector de posición porque localiza un punto en el espacio. Este vector se escribe en componentes rectangulares. Esto se llama en forma de componentes, ¿se acuerdan, verdad? En forma de componentes, el vector tiene que llevar los vectores unitarios, los vectores con el sombrerito. X con sombrero, la Y con J sombrero, Z con K sombrerito. En vez de I, J y K pueden usar X unitario, Y unitario y Z unitario. Entonces este es mi vector de posición en 3 dimensiones. Ahora, supongamos de que queremos calcular la velocidad, la aceleración y todas esas cantidades en 3 dimensiones, ¿verdad? Y en 2 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones, yo tengo una curva en el espacio. Digamos que esta curva verde representa el movimiento de un objeto, una mosca, lo que sea, un avión, ¿verdad? Entonces, yo localizo 2 puntos, 2 instantes de tiempo del movimiento con los vectores R1 y R2. Y este vector, delta R, sería el vector de desplazamiento. Por ejemplo, supongamos de que el objeto estaba en R1, aquí en este punto, y el objeto se movió hasta el punto 2, aquí en R2.
Entonces su desplazamiento fue delta R. Recuerden que el desplazamiento, el concepto sigue siendo el mismo. Desplazamiento es punto final menos punto inicial. El desplazamiento es un movimiento en línea recta, aunque el movimiento real del sistema no es en línea recta. Recuerden que solo en una dimensión es donde desplazamiento y distancia pueden ser lo mismo, pero ya en 3 dimensiones, ¿verdad? Las cosas van cambiando, ¿no? Bien, entonces, el desplazamiento lo definimos igual que en una dimensión, como la resta del vector R2 menos R1. En una dimensión era X2 menos X1, ahora es R2 menos R1. Y sustituyendo los vectores R2 y R1, recuerden que el R tiene componentes X, Y, Z. Entonces, R2 va a tener X2, Y2, Z2, menos R1, que es X1, Y1, Z1. Están restados, ¿ve? Los vectores unitarios son comunes a ambos, por eso se factorizan. Entonces, este es el vector desplazamiento. Bien, voy a avanzar un poco rápido acá porque estos son definiciones nada más. La velocidad media la definimos igual que en una dimensión, desplazamiento entre tiempo. Entonces, sustituyo el desplazamiento, R2 menos R1, entre el diferencial de tiempo. Ahora, al reemplazar R2 menos R1, me queda esto. Esta es la velocidad media. ¿Qué significa media? Es la velocidad promedio, ¿verdad?, que tiene un objeto. Velocidad promedio, a diferencia de lo que es velocidad instantánea. Entonces, la velocidad media la puedo simplificar de esta forma. Cada coeficiente aquí, en vez de escribir todo este coeficiente, solo puedo poner velocidad media en X. Esta es la componente X, esta es la componente Y y esta es la componente Z. Bueno, entonces, la velocidad instantánea la obtengo a partir de la velocidad media, haciendo un límite, haciendo que el delta t tienda a 0. Al hacer que el delta t tienda a 0, estamos aplicando la definición de límite que estudiaron en cálculo 1. Entonces, al hacer que el delta t tienda a 0, esto se convierte en diferencial de dr de dt. Esto es instantáneo, esto es un promedio. Entonces, la velocidad media se vuelve instantánea cuando el delta t tiende a 0. Eso lo expliqué yo en la clase del capítulo 2, ¿verdad? Bien, entonces la velocidad instantánea expresada en forma de componente va a quedar de esta forma. Cuando solo se le pone v sub x, ya se entiende que es velocidad instantánea. Velocidad instantánea en x, en y y en z. Si fuese en media, le tenemos que poner el subíndice media, ¿verdad? Entonces esta es la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Lo mismo para x, para y y para z. La velocidad instantánea en x es la derivada de x con respecto a t. La velocidad instantánea en y es la derivada de y con respecto al tiempo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bastante simple. O sea, estamos usando los mismos conceptos de cinemática en una dimensión. Ahora bien, la velocidad instantánea, jóvenes, es la velocidad en cada punto de la trayectoria, ¿eh? Ahí se define un vector de velocidad instantánea. Recuerden que la trayectoria verde es la trayectoria real de un objeto. Entonces, en cada puntito va a tener una velocidad instantánea diferente. Bien. Entonces, B es tangente a la trayectoria. Ese es un requisito, ¿verdad? Recuerden que en un gráfico de posición contra tiempo, en un gráfico de posición-tiempo, siempre la velocidad instantánea va a ser tangente a la trayectoria. La velocidad media va a ser secante. O sea, estamos usando los mismos conceptos de límites. ¿Se acuerdan que cuando les enseñaron límites en cálculo 1, a ustedes les enseñaron que una recta secante que corta una gráfica en 2 puntos se vuelve tangente cuando el punto se va moviendo, ¿verdad? Cuando uno de los puntos se va moviendo hasta que, o sea, haciendo que un delta tienda a 0. Entonces, igual pasa en física, ¿verdad? Nosotros obtenemos la velocidad media a partir de un límite, cuando el delta t tiende a 0. O sea, la velocidad media es secante a la trayectoria. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Recuerden bien ese concepto, ¿verdad? La velocidad media es secante a la trayectoria y la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. O sea, es en un punto nada más. Son conceptos de cálculo, ¿verdad? Bueno, entonces, la magnitud de la velocidad se obtiene con el teorema de Pitágoras.
ya sea en 3 dimensiones o en 2 dimensiones o en una dimensión, ¿verdad? Sí. O sea, la magnitud de la velocidad la obtenemos con el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de todas las componentes de la velocidad al cuadrado. Esta es la magnitud de la velocidad, o módulo, se le llama módulo de la velocidad. Se le pone valor absoluto porque es magnitud. Así se obtiene. ¿De acuerdo? Teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, jóvenes. Continuando. Ahora bien, vamos a analizar lo que nos interesa. Eso de 3 dimensiones no nos va a interesar tanto porque nosotros nos vamos a restringir a 2 dimensiones. En 2 dimensiones las cosas son un poco más fáciles. Fíjense bien, tenemos el plano XY, estamos en 2 dimensiones. Tenemos una trayectoria, la curva verde que está punteada es la trayectoria de un objeto. Entonces, ese objeto lleva una velocidad. Definimos una velocidad instantánea y esa velocidad va a tener una componente en X y una componente en Y, formando un ángulo θ con respecto al eje X. Entonces, como lo que vamos a estudiar son proyectiles, nosotros para esta velocidad definimos un módulo, también con el teorema de Pitágoras, velocidad x al cuadrado más velocidad y al cuadrado. Así de simple. Y el ángulo θ es igual a la tangente inversa, esto yo lo expliqué en la clase, de la componente z entre y. De la componente, aquí sería la componente y entre x, sería que hay un error, ¿verdad? Componente y entre x. Generalmente entre valor absoluto. Ahora bien, esto que está aquí, jóvenes, es un vector escrito en qué tipo de forma. Es un vector escrito en forma de componente, ¿verdad? Recuerden que un vector lo puedo escribir en forma de componentes o en forma de magnitud ángulo. Entonces aquí está en forma de magnitud y ángulo. Este vector de velocidad v, aquí está en forma de magnitud y ángulo. En forma de componentes es cuando uso los vectores unitarios, ¿verdad? Bien. Entonces, continuemos. El vector de aceleración se define igual. La aceleración media, el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo, se define así. Estos son conceptos que ya los hemos visto. La aceleración media quedaría así, en forma de componentes. Y la instantánea se obtiene cuando el delta t tiende a 0. Cuando el delta t tiende a 0, tengo la velocidad instantánea, que es esto. Recuerden que cuando hablamos de media son deltas, ¿verdad? Cuando hablamos de instantáneo son diferenciales. Bien, entonces la aceleración instantánea va a tener 3 componentes, en X, en Y y en Z. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Tienen que irse aprendiendo bien eso de memoria, ¿verdad? Bien, aquí tenemos una trayectoria que nos muestra el vuelo de un objeto, que es una trayectoria parabólica. Este es movimiento en 2 dimensiones. Movimiento en 2 dimensiones. Fíjense que aquí estamos en Y y en X, ¿ve? Y y X. Este movimiento es en 2 dimensiones y es el movimiento de un proyectil. ¿A qué le llamamos proyectil nosotros? En física, le llamamos proyectil a todo objeto que recibe una velocidad inicial a un ángulo también inicial, o sea que recibe un ángulo y una velocidad inicial y que se mueve bajo los efectos de la gravedad. Ese es un proyectil. La diferencia entre un proyectil y el movimiento en caída libre es que en caída libre un objeto se mueve solo en una dimensión. En Y se mueve en una dimensión. Entonces un proyectil, a diferencia de caída libre, se va a mover en 2 dimensiones. Se va a mover tanto en el eje X como en el eje Y, pero siempre bajo el efecto de la gravedad. O sea que cuando el objeto, un proyectil puede ser cualquier objeto lanzado. Cualquier objeto que se lanza es un proyectil. Una piedra, una pelota, un carro que se lance, un árbol, cualquier cosa que se lance y se mueven en el plano XY bajo el efecto de la gravedad. Eso es un proyectil, ¿de acuerdo? Entonces, sepan distinguirlo, ¿verdad? Proyectil es cuando el movimiento es en 2 dimensiones, pero solo es afectado por la gravedad. El hecho de que la trayectoria de un proyectil sea parabólica, una parábola invertida, cóncava hacia abajo, significa que la gravedad es la gravedad la que ocasiona que la trayectoria sea parabólica.
Si no existiera la gravedad y yo lanzo un objeto, ¿qué creen que pasaría? El objeto se iría en línea recta. Si yo lanzo un objeto a un ángulo, entonces el objeto se va a ir en línea recta si no existiera la gravedad. Pero ¿qué es lo que pasa? La gravedad lo va obligando a que se mueva hacia abajo, porque todo lo que sube baja, ¿verdad? Por efecto de la gravedad. Entonces la gravedad va haciendo que el objeto vaya disminuyendo en la trayectoria. O sea, imagínense una trayectoria recta. El objeto se va separando de esa trayectoria recta y va combando la trayectoria, va curvándose debido al efecto de la gravedad hasta que cae de nuevo al suelo. Ahora, el movimiento de un proyectil no siempre tiene que ser así como ven esto, ¿verdad? Que va a salir de un punto y va a caer en un punto al mismo nivel. No siempre va a ser así, ¿verdad? No siempre va a ser así. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces aquí la aceleración apunta hacia abajo, pero la aceleración es la gravedad. Dijimos de que la gravedad tiene un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado y negativo. Negativo porque la gravedad siempre va hacia abajo. La gravedad nunca va para arriba, siempre va hacia abajo. Entonces, como estamos en el eje Y positivo va hacia arriba, el eje Y negativo va hacia abajo. Entonces, la aceleración, como siempre va hacia abajo, va en la dirección de menos Y. Siempre, en todas las ecuaciones, vamos a ponerle un menos a la gravedad. Bien, entonces, continuemos. Aquí tenemos un gráfico donde se nos muestra también la trayectoria parabólica de un proyectil. En todos los puntos, fíjense bien, algo interesante de los proyectiles es que, al igual que en caída libre, en el movimiento de un proyectil, la velocidad se hace cero en el punto más alto. Acuérdense bien de eso, miren. En caída libre, la velocidad era cero en el punto más alto. En el movimiento de un proyectil, la velocidad va a ser cero en el punto más alto de la trayectoria, o sea, en el vértice de la parábola. La parábola es cóncava hacia abajo. Entonces, en el punto más alto, en el vértice de la parábola, la velocidad va a ser cero. Pero en el proyectil hay algo diferente. Que el movimiento de un proyectil yo lo puedo separar en dos tipos de movimiento. Es la superposición de dos movimientos. Un movimiento en Y y un movimiento en X. Recuerden que es en dos dimensiones. Entonces aquí ustedes ven que la velocidad que se va a hacer cero es la velocidad en Y, pero la velocidad en X nunca va a ser cero. Un proyectil se va a mover con velocidad constante en Y. O sea que cuando ustedes le imparten una velocidad v sub 0 al proyectil, una velocidad inicial, esta velocidad inicial tiene una componente X y una componente Y. La componente X de la velocidad va a ser constante, nunca va a cambiar. O sea que podemos decir de que un proyectil, tiene un movimiento en X y un movimiento en Y que son independientes. Están relacionados por la variable t. ¿De acuerdo? El tiempo es lo que va a relacionar al movimiento en Y y movimiento en X. Pero usted puede plantear un proyectil con ecuaciones tanto en X como en Y separadas. Entonces, en X la velocidad va a ser constante, mientras que en Y va a ser variable. ¿Qué pasa con el proyectil? A medida me voy levantando, a medida va subiendo el proyectil, la velocidad en Y se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se hace cero en el punto más alto. De ahí, cuando el proyectil comienza a descender, la velocidad en Y va aumentando, 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 hacia abajo, nada más que aumentando en dirección opuesta. Pero fíjense bien, en este punto, que está al mismo nivel de este punto, la velocidad en Y solo cambia la dirección, la magnitud es igual, o sea, la magnitud con que iba aquí en Y es esta misma magnitud, solo que la dirección es opuesta. Aquí la velocidad en Y es positiva, aquí la velocidad en Y es negativa. Pero la velocidad en X, ¿cómo es? Siempre va hacia el mismo lado, o sea, es constante. Cuando digo que la velocidad es constante, me refiero a que la velocidad no cambia ni de magnitud ni de dirección. Recuerden que eso de la dirección es muy importante en un vector, ¿verdad? Dijimos que en una dimensión el signo es lo que indica la dirección. En dos dimensiones lo que me indica la dirección es un ángulo. Fíjense que ahora el proyectil tiene un ángulo, ¿eh? Con este ángulo vamos a especificar la dirección del proyectil, ya no va a ser con un signo. Entonces, la aceleración siempre va a ser menos g.
va a ir hacia abajo. En X no hay aceleración, en Y hay aceleración. O sea que el objeto, que es un proyectil, en el eje Y tiene aceleración, pero en el eje X no tiene aceleración. Es velocidad constante. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Ahora vamos a obtener las ecuaciones para el movimiento de un proyectil. Comencemos. Agarremos las ecuaciones de cinemática, las mismas ecuaciones que conocemos. La velocidad en X, dijimos de que es con aceleración cero porque es constante. Entonces la velocidad inicial del proyectil en X va a ser la misma durante todo el recorrido. Ahora bien, la posición en X, ¿qué pasa? Nos vamos a las ecuaciones de cinemática, agarramos la posición en X, entonces la aceleración es cero, el término menos un medio por aceleración por t cuadrado, ese es cero porque la aceleración es cero, y la posición inicial es cero porque estamos considerando el origen en el punto donde comienza el movimiento, ¿verdad? Entonces, ahí la velocidad inicial es, quiero decir, la posición inicial es cero. Entonces, en X tengo la velocidad inicial y la posición inicial así. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa en Y? En Y es diferente. Jóvenes, estoy agarrando las ecuaciones de cinemática del capítulo 2, las mismas ecuaciones, las 4 ecuaciones, y las estoy modificando considerando el movimiento del proyectil, tanto para X como para Y. Entonces aquí fíjense bien, agarro la ecuación de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo en Y. En X la aceleración es cero, pero en Y no. En Y la aceleración es menos G. Entonces estas ecuaciones van siendo modificadas. Aquí está la velocidad en Y, es igual a la velocidad inicial en Y menos G por T, en Y. ¿Y qué pasa con la posición en Y? La posición en Y quedaría así. La velocidad inicial en Y no es cero, ni en X es cero. Lo que es cero es la posición inicial, porque el objeto comienza en el origen, donde posición en X y Y son cero. Entonces, tengo estas ecuaciones para un proyectil, miren. Entonces, vamos a decir que en t igual a 0, t sub 1 representa el tiempo en el punto más alto. Fíjense bien, o sea, me voy a ir a la figura. Supongamos de que aquí donde comienza el movimiento es t igual a 0. Y aquí en el punto más alto es t igual a 1. O sea, este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final. Entonces voy a analizar las ecuaciones de cinemática desde este punto a este punto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Al punto más alto. Porque en el punto más alto la velocidad en Y es cero. Ahí en ese punto. Entonces por eso me conviene estudiar el movimiento del proyectil partiendo la trayectoria, ¿verdad? Justo a la mitad. Porque ahí justo a la mitad la velocidad en Y es cero. Entonces, lo que quiero yo es, al final de esta clase, llegar a la ecuación de la trayectoria del proyectil. La trayectoria del proyectil es parabólica, entonces yo quiero obtener la ecuación de una parábola que describe el movimiento del proyectil. Y también quiero obtener lo que es la altura máxima del proyectil y el desplazamiento máximo, analizando estas ecuaciones. Entonces, consideremos que t igual a 1 es el tiempo en el punto más alto, de manera que la velocidad en Y queda así, con t igual a 1 en el punto más alto. Ahora, en el punto más alto la velocidad final en Y, esta velocidad final en Y es 0, ya dije por qué. Esta ecuación despejo para T1 y me queda esto. ¿Qué significa este tiempo? Este es el tiempo que tarda el proyectil en llegar al punto más alto. Ese es el tiempo. En función de la velocidad inicial, pero la velocidad inicial magnitud, miren. Recuerden que hay una velocidad inicial en Y, hay una velocidad inicial en X, hay una velocidad inicial V sub 0. Cuando V sub 0 aparece sin el subíndice X y Y, significa que es la magnitud de la velocidad inicial. O sea, para representar esto, fíjense bien, no se confundan, miren. La magnitud de la velocidad inicial es este vector, ¿ve? Ese vector tiene componente en X, V sub 0X, V sub 0Y, y una V sub 0 nada más. Entonces aquí estoy considerando nada más el V sub 0, ¿eh? V sub 0, magnitud de la velocidad inicial. Bien. ¿Qué voy a hacer con este tiempo? Bien. El tiempo completo para la trayectoria mostrada en la figura anterior es esto. O sea, este tiempo T1 lo multiplico por 2. ¿Por qué? Para obtener el tiempo total. Recuerden que la trayectoria del proyectil es parabólica.
En el punto más alto, la trayectoria se parte en dos, ¿verdad? La parábola la parto en dos mitades iguales. Entonces, si en esta mitad el tiempo era este, en la otra mitad es otro tiempo igual, de manera que el tiempo total es 2 veces este tiempo. Y aquí lo tengo, este es el tiempo total del vuelo del proyectil. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con ese tiempo total? Lo voy a sustituir en esta ecuación para y, para obtener, ya les voy a decir, entonces, en vez de y pongo una h. Lo que quiero obtener es la altura del proyectil, la posición más alta del proyectil en y. Entonces, por eso en vez de y pongo una h, sustituyo el tiempo, pero este tiempo que estoy sustituyendo aquí, ¿cuál tiempo es? Es el tiempo que tarda el proyectil en llegar al punto más alto, no es el tiempo total. Entonces sustituyo ese tiempo aquí, en esta ecuación para y. ¿Y ahora qué hago? Simplifico la ecuación. Yo puedo ver de que aquí me queda b sub 0 por b sub 0, b sub 0 al cuadrado, seno por seno, seno cuadrado entre g. Y acá hago lo mismo. Esto está al cuadrado, b sub 0 cuadrado, seno a la... Seno, aquí no es un seno cuadrado, aquí hay un error, ¿verdad? Es un seno sin ese cuadrado, me queda seno cuadrado entre g. Este g con este g cuadrado se cancela, se me queda g entre g cuadrado es g. De manera que esto se puede sumar, estos dos términos se suman, 1 menos 1 medio es 1, por eso, 1 menos 1 medio es 1 medio, ¿verdad? Entonces me queda esto, miren, 1 menos 1 medio positivo, y me queda esto. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que la altura máxima del proyectil es esto. Estas son fórmulas que ustedes tienen que tener a mano, siempre. La altura máxima de un proyectil es esto. Depende del ángulo inicial y de la velocidad inicial. De eso depende. Entonces esta es una fórmula ya para el vuelo de un proyectil general. Ahora bien, otra cantidad necesaria es la distancia máxima que un proyectil recorre, que también la voy a obtener, pero la voy a obtener considerando el tiempo total. Entonces, aquí en vez de b es una x, ¿verdad? Que son errores, ¿verdad? En la presentación. Aquí la distancia, d representa la distancia máxima del proyectil, o sea, cuando el proyectil sale, ¿hasta dónde va a llegar el proyectil? En x. ¿Qué distancia en x va a recorrer máxima? Entonces esa distancia la obtengo sustituyendo en la ecuación para x. En esta ecuación para x, en vez de x pongo d, porque es la distancia máxima, y en vez del tiempo pongo este tiempo. El tiempo, quiero decir, el tiempo total del recorrido. Este tiempo multiplicado por 2 es el tiempo total, y este tiempo lo voy a sustituir en esta ecuación para x. Al sustituirlo me queda esto, miren, fácil. ¿Ve? Sustituyo el tiempo total del recorrido, lo multiplico por esto y me queda esto. Esta es la distancia máxima del recorrido de un proyectil en x. Y esta es la altura máxima en y. Distancia máxima en x, altura máxima en y. Estas dos fórmulas son muy importantes. Por ejemplo, si usted lanza un objeto y usted sabe, fíjense bien lo importante, el modelo que estamos usando me sirve para hacer predicciones. La física sirve para hacer predicciones, ¿verdad? Entonces, si usted lanza un objeto y usted sabe, estamos a nivel del suelo, ¿verdad? A nivel del suelo. Si usted lanza un objeto desde el suelo y usted sabe con qué ángulo y con qué velocidad lo lanzó, usted puede saber hasta dónde va a llegar y cuál va a ser la altura máxima. O sea, con estas dos ecuaciones usted puede hacer predicciones de cuál va a ser la altura máxima y cuál va a ser la distancia máxima con solo saber la velocidad inicial y el ángulo que le dio. O sea, por ejemplo, cuando se lanza una bola de cañón y usted conoce con qué ángulo fue lanzada la bola y con qué velocidad inicial, usted puede predecir cuál va a ser la altura máxima y cuál va a ser la distancia máxima que va a tener esa bola de cañón. Ahora bien, recuerden que la física trabaja con modelos. Los modelos que trabaja la física no son modelos exactos. Para que este modelo fuese un modelo exacto, apegado a la realidad, le faltaría considerar ¿qué? Considerar la resistencia del aire. Nosotros aquí estamos ignorando la resistencia del aire en el movimiento de proyectiles. O sea que el proyectil es un modelo que ignora la resistencia del aire. O sea que cualquier objeto que es lanzado no solo va a ser afectado por la gravedad, sino que va a ser afectado por el aire. Porque cuando un objeto va moviéndose,
hay fricción con el aire. Eso va a hacer que su movimiento cambie. Entonces nosotros en este modelo de proyectiles estamos ignorando el aire, la resistencia del aire. Pero es un modelo que a pesar de todo nos sirve bastante, es bastante útil. Bueno, entonces estas dos expresiones, jóvenes, solo nos van a servir en aquellos casos donde el proyectil se mueva en una superficie plana, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo lanzo un objeto desde el suelo hasta un lugar arriba del suelo, ya no puedo hacer uso de la ecuación para D, porque estas dos ecuaciones sirven cuando la trayectoria del proyectil es completa, una parábola completa, donde el punto inicial y punto final están al mismo nivel. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos, ya vamos a terminar. Ahora, para obtener el máximo desplazamiento, teta, o sea, ¿cuál es el ángulo máximo? ¿Cuál es el ángulo que yo tengo que considerar para que el desplazamiento sea máximo? O en otras palabras, ¿cuál tiene que ser el ángulo para que el proyectil alcance un máximo desplazamiento? Entonces, eso lo obtenemos haciendo la derivada de la posición respecto al tiempo, o sea, la velocidad. Y eso lo igualo a cero. Recuerden que siempre que yo necesito calcular máximos, hago uso del criterio de la primera derivada. La primera derivada la igualo a cero. Entonces aquí estoy igualando la velocidad a cero. Entonces al hacer esto, estamos en X, ¿verdad? Despejamos para el ángulo teta. Al despejar para el ángulo teta, fíjense bien, obtenemos que el ángulo debe ser de 45 grados. Este ángulo tiene que ser 45 grados para que el proyectil llegue al máximo, tenga el máximo alcance. O sea, usted puede lanzar un objeto a cualquier ángulo, de 0 a 90, de 0 a 90, con respecto al suelo. Entre 0 y 90 puede darle cualquier ángulo, pero si usted quiere que el proyectil alcance, llegue a un punto de máximo alcance, tiene que lanzarlo a un ángulo de 45 grados. Eso es lo que me está diciendo este análisis. Bien, entonces, ahora vamos con lo último, que sería la ecuación de la trayectoria. Para obtener la ecuación de la trayectoria de un proyectil, que es una parábola, lo que vamos a hacer es relacionar el movimiento en X y el movimiento en Y a través del tiempo. Dijimos de que el movimiento en X y en Y es independiente, pero el parámetro que lo relaciona es el tiempo. El tiempo es el mismo, tanto para X como para Y. Es la relación. Entonces, tengo la ecuación de posición para X y la ecuación de posición para Y. El tiempo en las dos ecuaciones es el mismo, es este tiempo. Entonces, de esta ecuación despejé para T. De esta ecuación despejo para T y lo sustituyo aquí en esta ecuación para Y. Al sustituir este tiempo aquí en la ecuación de Y, vamos a tener algo así. Lo simplificamos, fíjense bien. Aquí B sub 0 se cancela con este B sub 0. Seno entre coseno es tangente. Aquí se eleva al cuadrado todo esto. Y al final llegamos a esto. Y este es el resultado final al que queríamos llegar en la clase de hoy. O sea, con esto hemos terminado nuestro análisis de proyectiles. O sea, hemos obtenido la ecuación del alcance máximo, la ecuación de la altura máxima, la ecuación de la trayectoria del proyectil. La ecuación más importante es la ecuación de la trayectoria, porque la ecuación de la trayectoria me sirve a mí para saber la posición del proyectil en cualquier instante de tiempo. O sea, fíjense bien, es una ecuación de Y en función de X. Y en función de X, pero X está elevada al cuadrado. Es una parábola. Esto es una parábola con un vértice y es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta parábola es cóncava hacia abajo. Es una parábola invertida. Entonces, esta es la famosa ecuación de la parábola, de la trayectoria del proyectil. Entonces, ahora bien, jóvenes, ustedes para resolver problemas, nosotros en la siguiente clase nos vamos a dedicar a hacer problemas de proyectiles y ustedes van a ver que no siempre es necesario hacer uso de la ecuación de la trayectoria. En algunos casos es necesario, en otros no. ¿De acuerdo? Hay un montón de formas de resolver un problema, como ustedes ya lo vieron en cinemática.
Entonces, la ecuación de la trayectoria la vamos a ocupar en algunos casos, en otros no. Entonces, por la clase de hoy sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. El día lunes de la otra semana vamos a resolver ejercicios de proyectiles y con eso terminaríamos ya el contenido para la primera prueba. La otra semana, según la programación, tendríamos que comenzar con el siguiente capítulo. Entonces, traten de ir estudiando. Yo les asigné una tarea en el aula virtual y les voy a asignar también una tarea sobre proyectiles, ¿verdad? Para que la sumen a esos problemas y me entreguen una sola. La tarea me la van a entregar en el aula virtual. Yo voy a crear una actividad, voy a crear un espacio para que ustedes puedan subir su documento. Va a ser un archivo PDF. La tarea ustedes la van a hacer a mano, después la van a escanear, le van a tomar foto, la escanean y la van a convertir a formato PDF y la van a subir. Eso se lo voy a indicar en las instrucciones, ¿verdad? La van a subir ahí en el aula virtual, pero todavía no tengo una fecha para la entrega. Eso lo voy a definir este fin de semana. Y la otra semana vamos a hacer problemas de proyectiles, ¿verdad? Así que no se estresen, ¿verdad? Que vamos a ir paso a paso. Esto de proyectiles no es complicado. Básicamente lo mismo de cinemática, solo que en 2 dimensiones, ¿verdad? Ahí van a ver ustedes cuando hagamos los problemas que no es tan difícil. Bien, entonces si no hay preguntas, voy a dejar la clase hasta aquí.